me dan muchísimas gracias, en el que es ya el 6º foro de espiritualidad de Alcoy, que empezó casi como un juego y que se ha ido consolidando y yo creo que enriqueciéndonos a mucha gente también. Como decía Julia, dentro de este marco de saborear el ser, querría compartir con toda humildad un tema en el que yo llevo mucho tiempo trabajando y por eso hablo desde el aprendiz que soy y que quiero ser, el aprendiz en soltar, soltar para ser. Lo hago con toda humildad porque me doy cuenta de que todavía me falta mucho que soltar y me falta mucho que vivir en la libertad que ese soltar otorga. Pero lo hago también con la convicción de que somos todos compañeros y compañeras de un mismo camino y que en esto se ventila realmente como lo más importante de nuestra existencia, en el aprender a soltar. Y a lo largo de la exposición, que trataré que sea lo más pedagógica posible, veremos cómo el soltar viene a identificarse con la actitud de entregar, de dejar ir, de entregar, para ver cómo esa entrega, como decía el título también, nos transforma y nos introduce en la consciencia de la plenitud que somos. Así que no es un soltar por soltar, como veremos, sino que todo encaja como un puzzle admirablemente. Y querría empezar con unos textos de hombres y mujeres sabios y que justamente han encarnado y han vivido en carne propia esta historia del soltar para ser. Así que sin más leo estos textos, son hombres y mujeres que han vivido hace siglos, pero cuya sabiduría es totalmente actual. El primer texto es de Rumi, aquel poeta y místico sufí del siglo XIII, y dice así: conviértete en nada y él te convertirá en todo. Al leer estos textos os invito no ya a que los escribáis, porque luego todo esto saldrá grabado, gracias a nuestro colega allá al fondo que está de pie, o incluso si alguien lo quiere yo se lo puedo dar el texto escrito, sino dejar como que resuene en nuestro interior a ver qué me evoca. Rumi, digo, decía: conviértete en nada y él te convertirá en todo. A lo mejor no entendemos bien lo que este hombre quiere decir de golpe, pero seguro que provoca en nuestro interior como un eco que nos hace decir: esto es así, por aquí va. Matilde de Magdeburgo, una mujer que empezó con el movimiento de las beguinas también por la época del siglo XII-XIII y que luego fue monja cisterciense, decía: ama la nada, huye del yo. Veremos cómo yo es lo contrario a soltar y la nada, con mayúscula, es sinónimo de ese soltar en el que nos encontramos. Catalina de Siena, otra mujer también un poquito posterior, pero también muy interesante, decía: hazte vacío y yo me haré torrente. El vacío del que habla Catalina es similar a la nada de la que habla tanto Rumi como Matilde, ¿no? Hazte vacío, porque solo si te haces vacío experimentarás el torrente. En clave teísta está hablando de Dios, en clave laica, espiritual, no teísta, está hablando de la vida. Si yo me hago vacío, la vida fluirá a través de mí como un torrente. El maestro Eckhart, el místico cristiano al que yo más admiro y por el que más gratitud siento, del siglo XIII, también decía: apártate de ser esto o lo otro, o de tener esto o lo otro, entonces serás todo y tendrás todo. Y de la misma manera, si tú no estás ni aquí ni allí, entonces estás en todas partes. Y así, pues, si no eres ni esto ni aquello, entonces eres todo. Cuando uno lee los místicos, el maestro Eckhart y Juan de la Cruz, que leeré a continuación, parece que están jugando, haciendo galimatías, ¿no? Y juegos de palabras como si fueran a desconcertarnos. Cuando lo lees un poquito más despacio, te das cuenta de toda la sabiduría que estas aparentes contradicciones o paradojas encierran. Juan de la Cruz: para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Y de nuevo nos aparece como un estribillo, aquella nada que veremos luego, espero, remite a nuestra verdadera identidad. Pero que para llegar a conocer, disfrutar, saborear, vivir nuestra verdadera identidad, necesitamos haber recorrido, estar recorriendo un proceso de soltar.
Es decir, necesito soltar todo aquello que no soy, aquello a lo que se refiere Juan de la Cruz, para poder descubrir aquello que soy. Y finalmente un texto de un contemporáneo nuestro, a quien muchos y muchas conocéis, porque estuvo hace unos años compartiendo esta misma mesa, un amigo entrañable para mí que se llama Rafa Redondo, es un psicólogo y maestro zen de Bilbao, y estuvo aquí haciéndonos, entre otras cosas, reír, pero transmitiéndonos su sabiduría. Rafa Redondo dice: solo el ser vaciado de sí puede cambiar el mundo. El mundo, la política, la economía, la sociedad no la va a cambiar un ego, por más que sea un ego muy sabio y muy comprometido y muy luchador. El mundo lo cambiará solo el ser vaciado de sí. Un ser vaciado de sí es aquel ser que está en un aprendizaje de soltar todo, es decir, de desapropiación, de desidentificación, porque entonces lo que fluye a través de ese ser tiene todas las características de la limpieza, de la desapropiación, de la entrega más genuina. Pues bien, estos textos, como decía, quería que sirvieran como de marco a las palabras que yo pueda aportar a continuación. Y el título que elegí cuando Charo y la asociación DAAT me hablaron es este: soltar para ser, la entrega que transforma y conduce a la plenitud. ¿De dónde me nació este título? Pues sí, surgen estas cosas, ¿no? Pero surgió después, yo vi, de la certeza de que todo el recorrido vital de nuestra existencia no es nada más que un aprendizaje a un constante soltar. Lo que venimos a vivir esta existencia, tal como yo lo veo, es aprender a soltar todo aquello a lo que podemos estar aferrados y todo aquello a lo que hemos recurrido para protegernos desde nuestra consciencia de miedo, de fragilidad o de vulnerabilidad. Entonces, hay muchas cosas a las que nos estamos aferrando y muchas cosas con las que nos estamos protegiendo. El soltar se refiere a ambas. Soltar aquello a lo que estoy aferrado y soltar aquello que estoy utilizando como coraza para protegerme. Y creo que toda la existencia es un aprendizaje de esto soltar, porque la muerte no es nada más que el soltar completo. Entonces, vivir es aprender a morir constantemente, aprender a soltar. Y en la muerte, cuando soltemos todo, finalmente ahí se nos va a revelar nuestra verdadera identidad, si es que antes no la habíamos experimentado. Y es ese mismo soltar y, por tanto, esa misma entrega a lo que es, esa misma entrega a la vida, la que al sacarnos de nuestro caparazón narcisista va a posibilitar nuestra transformación interior. Una transformación que no nace de la voluntad o de un compromiso voluntarista, sino que nace de la comprensión de lo que somos. Como veremos, al soltar empiezo a comprender lo que soy, y cuando comprendo lo que soy, ahí empiezo a ser transformado y empiezo a experimentar la plenitud que soy. Por eso el título me parecía que recogía bien lo que os quería compartir. Soltar para ser, una entrega que nos va transformando desde la comprensión de lo que somos y que nos va conduciendo o introduciendo en la plenitud que también somos. Y esto lo quería desarrollar, como decía antes, de una forma lo más pedagógica posible. Quienes me conocéis sabéis que este es un defecto mío, ya creo que irreparable, este afán por lo pedagógico. Otra cosa es que se lo consiga. He dividido, por tanto, en 5 puntos lo que quiero compartir. El primero es partir de una constatación inicial. Constatación porque yo creo que está al alcance de cada uno y cada una de nosotros. ¿Cuál es esa constatación? La constatación es que todo aquello a lo que nos aferramos y todo aquello que resistimos nos esclaviza. Pueden ser objetos materiales, pueden ser apegos afectivos, pueden ser ideas, pensamientos, creencias. También las creencias, por más sagradas y espirituales que nos parezcan, pueden ser sentimientos y emociones. Todo aquello a lo que yo me apego. Del mismo modo que todo aquello que yo resisto me esclaviza. ¿Por qué me esclaviza? Porque me hace desconectar de mi verdadera identidad, me hace desconectar, alejarme de lo que realmente soy, me hace reforzar el engaño de creer que soy un ser separado y, por tanto, me aliena de la vida.
¿Por qué? Porque cuando yo me aferro a algo, estoy queriendo como poseer, apropiarme de una parcela de la vida. Entonces ya automáticamente olvido que soy la vida misma. Y es triste darme cuenta después de que estoy queriendo poseer y acaparar una parcela chiquitita de la vida en la que creo que me juego todo, siendo así que soy la vida en plenitud. Es triste constatación, ¿no? Renuncio a darme cuenta, a disfrutar y saborear que soy la vida por aferrarme a una parcela chiquitita y reducida de esa misma vida. Y por tanto, cuando resisto a algo, aunque no me dé cuenta, estoy resistiendo a la vida misma. Sea porque me apropio una partecita de ella, sea porque la estoy resistiendo, lo que consigo con ello no es nada más que desconectar de mi verdadera identidad con todas las consecuencias de confusión y de sufrimiento que eso tiene, y al mismo tiempo perder completamente la libertad. Es decir, esclavizarme a aquello a lo que me quiero aferrar, o esclavizarme a mi propio movimiento de resistencia contra aquello que quiero rechazar. En definitiva, la consecuencia que se desprende de aquí es clarita, que yo termino identificándome como un objeto más dentro del campo inmenso de la consciencia que soy. Porque la realidad es que yo no soy ningún objeto que pueda observar. Yo soy el sujeto que vive, el sujeto que observa. En definitiva, soy ese centro de consciencia inmóvil que sostiene todo lo real y todo lo que aparece en ella, mi propio yo incluido, no es nada más que un objeto más. Cuando yo me aferro o cuando yo resisto, olvido, desconecto de esta realidad que soy, la consciencia previa a todo lo demás, la consciencia que abraza todo, y me identifico solo con un objeto, el yo, que aparece dentro de ella. Soy siempre la consciencia, y todo lo que yo pueda nombrar u observar no son nada más que objetos dentro de ese campo de consciencia. Eso a lo que me aferro es un objeto, eso a lo que resisto es otro objeto, y el propio yo que creo ser, que se aferra y que resiste, es finalmente también otro objeto más. Este es el engaño más fuerte, fuente también de sufrimiento y de confusión, a donde nos introduce esa mecánica o esa dinámica de aferrarnos y de resistir. Por tanto, esta creo que es la primera constatación inicial. Cuando yo me aferro a algo, me esclavizo, pierdo libertad y me confundo, porque termino identificado con lo que no soy. Un segundo punto. El segundo punto de esta exposición sería, y si esta tendencia a la apropiación, es decir, a aferrarme y a resistir, es tan potente, es tan intensa, tiene que tener algún motivo muy fuerte. ¿A qué se debe? No es porque seamos malos, no es porque seamos... No, tiene que tener motivos que a veces se nos escapan y por eso también nos confunden. Yo creo que los motivos que explican nuestra tendencia a veces compulsiva a la apropiación, al aferramiento, son tres. Tres motivos que están relacionados íntimamente entre ellos y que se refuerzan mutuamente. Y los tres tienen que ver con algo que en el proceso evolutivo de nuestra especie ha supuesto un salto impresionante, que es el surgimiento de la mente o de lo que llamamos habitualmente autoconsciencia. Ahí nacen los tres factores que explican nuestra tendencia casi compulsiva a vivir aferrándonos. Digo, los tres se complementan y los tres se refuerzan mutuamente. El surgimiento de la mente tal como la conocemos hoy es muy reciente. Algunos hablan de 200.000 años, otros incluso lo reducen solo a 100.000. Hablar tanto de 200 o 100.000 años es hablar de un lapso chiquitito en la historia del cosmos, con sus 13.700 millones de años, e incluso en la historia de los seres vivos. Un lapso chiquitito. ¿Qué pasó, pues, con la emergencia de la mente? El primer factor, pues, es el nacimiento propio de la mente. Pero la mente, cuando nace, y después de nacer, las características de la mente son tres. La mente es separadora, es objetivadora y es apropiadora. Entonces, al nacer la mente, nace ya la apropiación.
Porque nace la separación. Evidentemente, cuando la mente aparece, para que la mente pueda identificarse, entre comillas, pueda funcionar, nace a partir de separar ella de todo lo que no es ella. Esta separación entre el sujeto que percibe y el objeto, que es todo lo percibido, y que al final nos sitúa en una situación bastante arrogante, porque la mente divide el mundo en dos mitades, ella y todo lo que no es ella. Este afán separador de la mente, pero que obedece a su propia naturaleza, explica también que sea ya apropiadora, porque esta mente que de pronto con ella nace el mío, el decir mío, automáticamente aplica ese mío a todo lo que se mueve. Y entonces encontramos paradojas más que chocantes. Por ejemplo, la consciencia, que es una realidad, la primera realidad previa a todo lo que conocemos y todo lo que existe, la consciencia que no tiene sujeto excepto ella misma, la mente se la apropia. Y entonces la mente, en lugar de decir todo es consciencia, la mente de entrada que dice yo soy consciente, se la ha apropiado. Parece como que la consciencia fuera un atributo suyo, hasta el punto de que hemos crecido, y todavía en muchas mentes humanas está todavía la idea de que la consciencia aparece con la mente. Esta reducción ha hecho muchísimo daño, ¿no? Lo mismo ocurre con la libertad. La libertad es una característica de la consciencia, la libertad es, pero cuando nace la mente se la apropia y la mente dice, yo soy libre. Como consecuencia nacerá el ego creyéndose libre, cuando el ego de libertad no tiene nada. La libertad es lo que es y somos libres en la medida en que reconocemos el engaño del ego y conectamos con la realidad, la consciencia, la vida tal como es. Pero la mente, pues, el surgimiento de la mente en este proceso evolutivo, siendo una riqueza impresionante dentro del mismo proceso, constituye el primer factor que implica esta tendencia nuestra a la apropiación. El segundo factor, ya casi está dicho, es que con la mente nace el ego. Pero el ego, o lo que llamamos el yo, solo es una idea, solo es una creencia, solo existe porque pensamos en él. Basta que tú dejes de pensar en el yo o en el ego y automáticamente se diluye. Por tanto, el ego es una entidad vacía, por más que él se considere el ombligo y el centro del universo. Si es una entidad vacía, el ego tiene que subsistir. ¿Y cómo subsiste el ego? A través de dos mecanismos que activa inmediatamente. Esos dos mecanismos son la identificación y la apropiación. De modo que si el ego no se identifica con algo y no se apropia de algo, no tiene sensación de que existe. Por eso no puede no apropiarse. Es decir, el peaje que paga el ego para poder existir no es otro nada más que la apropiación. Hasta el punto de que, como veremos, el ego no es solo que tenga tendencia a apropiarse, es que él mismo es apropiación. Por eso, donde hay ego, habrá siempre apropiación. Y donde hay apropiación, habrá siempre ego. ¿Con qué se identifica el ego? Con todo lo que aparece ante él. Puede ser la imagen de sí mismo, pueden ser ideas, pueden ser creencias, pueden ser objetos, pueden ser relaciones. Todo puede ser algo con lo que... Incluso puede ser, fijaos, hasta lo más extraño. Pueden ser sufrimientos. Pueden ser funcionamientos dañinos que nos hacen daño. Y entonces aparece un ego victimista, un ego culpabilizador, un ego dolorista. Y todo esto, que aparentemente parece una contradicción, al ego le da mucha fuerza porque le fortalece su sensación de existir. El ego se identifica con todo ello y se lo apropia. El ego empieza a decir todo es mío, todo esto es mío, y ahí se fortalece la tendencia a la apropiación. Y finalmente el tercer factor es que con la emergencia del ser humano, el ser humano de entrada se percibe como totalmente frágil, vulnerable, carenciado. Y cuando el ser humano se percibe tan carenciado y tan vulnerable, ¿cuál es el recurso que tiene para poder sobrellevar esa vulnerabilidad que le resulta insoportable, esa inseguridad que casi no puede tolerar? El recurso que tiene solo es uno: buscar seguridad a toda costa, de nuevo a través de la apropiación. Ese yo inseguro
Busca apropiarse de todo, de bienes materiales, de dinero, de títulos, de relaciones, de imagen. Busca apropiarse de todo como para poder aferrarse a algo que le otorgue seguridad. Yo cuando hablo de la vulnerabilidad del ego me acuerdo mucho de aquella frase del filósofo inglés Thomas Hobbes, cuando decía: el día que yo nací, mi madre parió gemelos, yo y mi miedo. El ser humano cuando nace rodeado de miedo. Y claro, miedo es lo mismo que inseguridad afectiva. Y esa inseguridad que no podemos tolerar, que el ego no puede tolerar, la tiene que mantener a raya, y la mantiene a raya aferrándose a aquello que parece otorgarle, aunque sea falsamente, una sensación de seguridad. En definitiva, entonces, como decía, el ego no es algo que busque apropiarse, sino que es la apropiación misma. Por eso, ego y apropiación son idénticos. Mientras hay ego, habrá apropiación, y mientras hay apropiación, habrá ego. Moraleja: pedirle al ego que se desapropie es pedir un imposible. Es como decía el viejito de mi pueblo, pedir peras al olmo. Y añadía él: el que pide peras al olmo nunca será feliz, porque está pidiendo una cosa imposible. Al ego no le podemos pedir que se desapropie. La solución vendrá por otro camino, y con esto pasamos al tercer punto. Hemos visto pues, por un lado, la intuición o la certeza, si queréis, inicial, de que todo aquello a lo que nos aferramos nos esclaviza. En segundo lugar, que el aferrarse tiene raíces muy profundas, obedece a factores muy importantes que es bueno comprenderlos para no embarcarnos en una lucha quijotesca contra molinos de viento, creyendo que son gigantes. Y en tercer lugar, venimos a reconocer que a pesar de estos factores tan fuertes de apropiación, la sabiduría, con mayúsculas, esto que nos decía también Lirios, de esto de saborear, sabiduría, sabor, etc., la sabiduría pasa por soltar, por aprender a soltar. En cuanto empezamos a soltar aquello que no somos, ya ganamos en libertad interior. Es normal, porque si aquello a lo que me aferro me esclaviza, al soltar aquello a lo que me estoy aferrando, gano en libertad interior. Y esa experiencia es profundamente liberadora. Y entonces, cuando vivimos la experiencia, la teoría, las palabras escuchadas, aprendidas o leídas, dejan de ser teoría y se convierte en algo divino, en algo que la persona ha experimentado. Pero no solo eso, cuando soltamos aquello a lo que estábamos aferrados, no solo ganamos en libertad interior, sino que, de fondo, se nos regala un gozo imparable. Es el gozo de vivir en conexión con nuestra verdadera identidad. Porque ¿cuál es nuestra verdadera identidad? Lo voy a decir de una forma contundente. Nuestra verdadera identidad es aquello que nunca, jamás podrás soltar. Todo lo que podamos soltar no somos nosotros, está claro, porque si yo puedo soltar algo, yo sigo siendo. Luego yo no soy aquello que he soltado. Por más que algo me resulte cercano, familiar, querido, incluso entre comillas, vital, si yo puedo desprenderme de eso, si puedo tomar distancia de ello, si puedo soltarlo, está claro que eso no soy yo. Yo soy aquello y solo aquello que no pueda soltar. Decía que ¿qué es aquello lo único que no podemos soltar? Una única cosa. Y esto me parece tan coherente y tan elegante, que al final es como el puzzle que se termina de armar y que nos dice como, esto debe ser verdad, porque todo lo que es tan elegante tiene que ser verdadero. Solo hay una cosa que no podemos soltar. Lo único que no podemos soltar es la consciencia de ser. Que, por cierto, es lo único que nos acompaña desde el principio de nuestra existencia y que nos acompañará siempre. La consciencia de que soy. Yo soy. Todo lo que sea añadido, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo de más allá, el esto, el aquello y lo de más allá lo podré soltar en cualquier momento. Y sin embargo seguiré siendo. La consciencia de ser es lo único que no se puede soltar. Y de esa consciencia de ser se deriva, curiosamente, y aquí es donde el puzzle encaja, nuestra única certeza.
Solo tenemos una certeza, que no es creencia, que no es un pensamiento, que no es una idea. Y la única certeza que tenemos y a la que no podremos renunciar jamás es la certeza de ser. Todo lo demás podrá caer, todo lo demás podrá desaparecer, pero lo que no caerá jamás es la certeza de que soy. Con salud soy, con enfermedad soy, con riqueza soy, en la pobreza soy, con amigos soy, en la soledad soy. La certeza de ser es la única certeza que tenemos y que se deriva de aquella realidad, la única que no podemos soltar, por lo que constituye también nuestra verdadera identidad. Sin embargo, quería hacer como una especie de paréntesis dado el ámbito en el que nos encontramos. Me refiero a alguna trampa que suele surgir en el camino espiritual y en la práctica de la meditación, en lo que muchos y muchas de nosotros nos encontramos también practicando. Quiere ser, por tanto, como una llamada de atención sobre este camino espiritual, sobre la espiritualidad en general y sobre la práctica de la meditación, porque podemos caer aquí en una extraña paradoja. Por un lado, proclamamos que la sabiduría, como vengo diciendo, consiste en soltar. Y a veces en la práctica de la meditación yo observo, a veces también en primera persona en mí mismo, que la vivimos con el deseo de obtener algo, que no vivimos el camino espiritual y la práctica de la meditación como un aprendizaje de soltar todo, sino como el querer conseguir algo. Creo que a esto se le puede llamar la adicción del buscador, aunque sea el buscador espiritual. ¿Qué hace el buscador espiritual? Lo que hace es querer tener experiencias especiales que le hagan sentir a él mismo especial. Pero ¿quién anda buscando sentirse especial detrás de todo esto? El ego, que en el colmo de su laberinto se puede llegar incluso a creer, a pensar y a proclamar como un ego espiritual. Y un ego espiritual ya es la recontraleche, ¿no? Porque ya ese ego ya tiene todo y es hasta el ego espiritual que supuestamente estaría más allá del bien y del mal. El ego espiritual anda como loco buscando experiencias espirituales que digan: yo tengo un camino, no sé dónde estoy, pero un poco más que tú sí. Tengo una experiencia a la que tú no has tenido. Y esto me otorga un estatus que me hace estar en esta mesa mientras los demás están abajo y que me hace creerme un poco más maestro de los demás que vienen a aprender. Que no me pase nada si he caído en ese error. Esta es la adicción del buscador. Pero esto tiene también una contraparte, porque el ego, además de buscar experiencias espirituales, la otra cosa que busca, ¿cuál es? Evitar aquello que le incomoda. Y entonces venimos a caer en la cuenta de que el ego se sigue moviendo por lo que es su ley característica, que es la ley del apego y de la aversión. Yo me apego a aquello que creo que me alimenta y me da un estatus superior y rechazo aquello que me incomoda. Y entonces, aun entrando en un camino espiritual, puedo seguir repitiendo constantemente la dinámica del ego que me lleva a aferrarme a algo y a evitar lo contrario, con lo cual le puedo llamar espiritual o le puedo llamar como me dé la gana, pero no he salido de la dinámica del ego. Vamos a ser claros, ¿eh? Y digo, incluyéndome yo en primera persona porque estoy en esta mesa de aquí arriba junto con Julia. Vamos a ser claros significa decir que esto, que es una adicción, la adicción del buscador, constituye nada menos que la perversión más terrible de la espiritualidad. Y lo que hace que la espiritualidad, para mucha gente con razón, tenga tan mala prensa. La perversión de la espiritualidad se produce ¿por qué? Porque la espiritualidad, a mi modo de ver, se define de una forma muy sencilla de esta manera. Espiritualidad es desapropiación del yo. Espiritualidad es desidentificación con el propio yo. Espiritualidad, por tanto, es sinónimo de soltar, sinónimo de desapego y, por tanto, veremos enseguida sinónimo de entrega. Lo contrario de la espiritualidad es una pseudoespiritualidad. En la pseudoespiritualidad lo que estamos buscando, por mal que nos pese, no es la iluminación. Lo que estamos buscando no es la sabiduría.
Lo que estamos buscando no es nuestra verdadera identidad. Lo que estamos buscando no es la verdad. Lo que estamos buscando, ¿qué es? Liberarnos de las incomodidades. Y como al ego la incomodidad no le gusta, entonces el ego lo que sigue haciendo es querer perseguir en esa adicción del buscador, que en definitiva es una adicción al futuro. El ego dice, aquí donde estoy no me gusta demasiado, más adelante voy a conseguir algo que me falta. Y se lanza, adicto al futuro, a la persecución de algo, aunque le llame experiencia especial. Poned lo que queréis dentro de ella. Y al mismo tiempo, evitando aquello que me incomoda. ¿Y qué es lo que me incomoda? Todo lo que no me gusta. Situaciones externas y también situaciones internas. Todo aquello que los psicólogos han llamado como el fenómeno de la sombra. Todo aquello en mí que no quiero ver, y entonces a través de la espiritualidad es como que hago un rodeo y busco evitarlo. Incluso puedo hasta dejar de lado el trabajo espiritual como diciendo, no, yo estoy más allá de estas cosas del trabajo psicológico. Estoy más allá del trabajo psicológico, puedo olvidarme del trabajo psicológico porque yo soy ya una persona espiritual. Hay un psicólogo norteamericano que ha bautizado esto con una expresión que me parece muy aguda y muy divertida. Ha hablado él de lo que es el bypass espiritual. Un bypass espiritual es querer hacer un atajo para sortear aquello que no me gusta, aquello que me incomoda, aquello en mí que no quiero ver, en definitiva, porque rompe la imagen que quiero tener y que quiero dar, entonces aquello lo sorteo y hago ahí como un pequeño bypass. Esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque nos aleja de la verdad. Y como decía el sabio Jesús de Nazaret, solo la verdad nos hace libres, solo la verdad libera, solo la verdad permite descanso, libertad, y solo la verdad nos conduce a casa. Entonces todo lo que sea bypass nos aleja de la verdad. Es un atajo engañoso que luego nos hará también pagar las consecuencias. Pero sí querría, antes de terminar este tercer punto, llamar la atención sobre otra cosita más. Y es que al final, como ocurre siempre, los engaños también que nos llevan a esta perversión, dicho con todas las letras, de la espiritualidad, siempre es el mismo. Es el motivo de que seguimos identificados con el yo. Ese yo que se mueve, como decía, por la ley del apego y de la aversión. Y lo pongo en un ejemplo, me parece muy plástico. Nuestra verdadera identidad es plenitud. Amigos y amigas, somos plenitud, decía Mónica en esta casa, plenitud que se desborda. No nos falta nada. Somos seres plenos. Pero claro, nuestra mente y nuestro yo nos percibe como carenciados y como vulnerables. Entonces se produce como un contraste. Atentos a él. Por otro lado, somos como la realidad, como la vida, puro gozo, gozo luminoso. Sin embargo, nuestra mente y nuestro yo se percibe como lleno de sombras y con frecuencia lleno de tristeza. Cuando nuestra mente, nuestro yo, percibe ese contraste entre la plenitud que soy y sin embargo la carencia que mi yo experimenta, entre el gozo luminoso que soy y la sombra oscura y a veces amargada que experimento, automáticamente el yo se pone en marcha y dice, ¿qué tengo que hacer para conseguir la liberación? Bien, lo que yo quería llamar la atención es que esta pregunta en sí misma ya es engañosa. Ya es engañosa y lleva a conclusiones muy peligrosas. ¿Por qué? Porque da por supuesta la existencia del yo y el valor del yo como entidad consistente y separada. Y sin embargo, todo lo que haga el yo no hará nada más que profundizar nuestra confusión y nuestro sufrimiento. El yo, por más buena voluntad que tenga, no nos va a conducir a ningún puerto que valga la pena. El yo solo nos va a conducir a un callejón sin salida. Por eso la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo
para liberarme de esto, para liberarme de lo otro, es, a mi modo de ver, una pregunta completamente mal planteada. De lo que se trata no es de que yo haga algo para liberarse de no sé qué cosa. De lo que se trata es de que, aprendiendo a soltar, caigamos en la cuenta de lo que somos. Y desde la comprensión de lo que somos se modificará nuestra percepción de lo real, seremos transformados y seremos introducidos en la plenitud que somos. Dicho más claramente, no hay ninguna distancia entre la plenitud que somos y este momento. Y si yo veo una distancia insalvable entre la plenitud que soy y el momento que estoy viviendo con todos sus claroscuros, es que todavía estoy instalado en el ego. Por eso decimos que en el camino espiritual no hay ningún camino en realidad, porque no hay distancia. Lo que somos no es algo que tengamos que serlo en el futuro, ya lo estamos siendo en este momento. Y si no lo experimento, ¿por qué? ¿A qué se debe? A que no lo veo, a que no lo veo. Voy a poner una imagen muy tonta, pero que puede evocar algo. Imaginad que estamos en una pantalla de televisión, o en una pantalla mirando, y estamos viendo la película o la serie que se desarrolla en la tele, en la televisión. La pantalla está fija, pero casi nunca la vemos, porque toda nuestra capacidad de ver está polarizada en las imágenes que se suceden en la película. Y la pantalla que está ahí y que es lo único permanente se nos escapa por completo, porque estamos como hipnotizados por las imágenes que transcurren dentro de ella. Lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana. Estamos tan pegados, tan identificados con estas imágenes externas, internas, con todo lo que se mueve fuera de nosotros, con lo que se mueve dentro, que fácilmente ignoramos, pasamos por alto el fondo que siempre permanece, ese fondo que tiene sabor de plenitud y que constituye también nuestra verdadera identidad. Un pasito más. Vivir es aprender a soltar. Vivir es aprender a soltar. Decía en el punto anterior que la sabiduría pasa por soltar. Pero soltar no es fácil. Soltar no es fácil porque, decía antes, el ego con el que venimos identificados debido también, entre otros factores, al propio proceso evolutivo de nuestra especie, el ego vive de la apropiación. No solo vive de la apropiación, sino que se identifica con ella. Ego y apropiación, o ego e identificación, es la misma cosa. Entonces, dado que el ego es apropiación y vive de la apropiación, en cuanto queramos dar un pasito de toma de distancia, de separarnos, de soltar, experimentaremos todas las dificultades y resistencias del mundo para dar ese paso. De hecho, todos tenemos experiencia de que decimos, sí, yo quiero soltar, pero cuando llega la hora de la verdad y nos piden soltar algo, decimos por aquí. O decimos, sí, todos queremos soltar, ¿no? Pero cuando la vida nos obliga, entre comillas, a soltar algo, soltar un bien, soltar un afecto, soltar algo, y cuando el duelo que eso nos cuesta. Yo he tenido un regalo impagable, esto es un paréntesis, de los que no sé por qué alguna neurona mía les gusta hacer de vez en cuando. He tenido un regalo impagable estos meses pasados, he estado 2 meses en Argentina con Ana, mi compañera, y ha sido un regalo de los más ricos que he tenido a nivel de muchos niveles en los últimos años. Y dentro de ese regalo, donde hemos visto esas bellezas inconmensurables de la Argentina y donde he podido reencontrarme con gente muy querida a la que no veía desde hacía 26 años, yo viví en Argentina 11 años cuando era jovencito y un poco inconsciente, el encontrarme con aquella gente ha sido un regalo extraordinario. Y la mayor paradoja que he vivido en ese encuentro es que después de estar 5 minutos con una persona en cuya casa yo me presenté sin anuncio previo, después de habernos reconocido, porque yo cuando me fui tenía pelo, ahora lo tengo, y estaba de otra forma, igual que ellos también, después de darnos un abrazo y saludarnos, antes de los 5 minutos, parecía que nos habíamos visto anteayer. Es una cosa, digo, qué relativo es el tiempo, ¿no? Cuando hay una intensidad, cuando hay un afecto, es que el tiempo no ha corrido. Uno de mis mejores amigos tiene 85 años, que nos agasajó con unos asados argentinos impresionantes, ¿no?
Y yo estaba viendo cómo estaba haciendo el asado la primera noche que fui a saludarlo, porque creía con acierto que el mejor regalo que le podía hacer era un asado de tira. Estaba viendo el asado y digo, pero si parece que estuve ayer en tu casa comiendo este mismo asado. O sea, un regalo impresionante. Pero lo que quería contar era por otro motivo. Dentro de mis muchos amigos de aquella tierra, tengo un matrimonio amigo extraordinario, que son navarros que de niños se fueron por pobreza de Navarra a Buenos Aires. Son muy, muy amigos. Actualmente son ya abuelos, tan felices con los abuelos. Y la mujer, que es un encanto de mujer, tenía un perro chiquitito, un perrito, un encanto, Floppy, del que yo también me hice muy amigo, ya me seguía a todas partes. Y esta mujer había puesto en ese Floppy como todo el cariño de su existencia. Estaba loca con sus nietos, pero vivía abrazada al perrito, el perrito abrazado a ella y a su marido. Era una cosa, pero impresionante verlo, ¿no? El afecto entre el perrito y aquella buena anciana. A los 2 días de estar acá, su hija me manda un WhatsApp diciendo, le han robado el perro a mi mamá. Había un día al supermercado, lo llevaba sin atar ni nada porque era muy dócil, me hacía las compras, está en la puerta y lo robaron. Esta mujer, con todo lo que ella ha vivido, es una mujer muy sabia, aunque es casi analfabeta, pero muy sabia, y con todo lo que hemos hablado, está en un pozo de tristeza impresionante, haciendo un duelo que yo la entiendo porque hasta yo, a 10.000, 11.000 kilómetros de distancia, he sentido también toda la pena de la pérdida, ¿no? Quiero decir que aun con nuestra mejor voluntad y estando en un camino de aprender a soltar, con esta mujer todo el tiempo que estuve con ella, por cosas que le han pasado, en Argentina hay muchas cosas que soltar por la crisis económica permanente en que vive el país. Hemos hablado mucho de la sabiduría del soltar, de soltar, de soltar, pero cuando ha llegado el momento de que tenía que soltar a su perrito de una forma forzosa porque se lo habían arrebatado, esto con un perrito, ¿qué no pasa con un ser querido, ser humano, ¿no? Con un hijo, con una persona a la que quieres mucho? Quiero decir que, entendedme bien, no estoy hablando de algo inhumano, de que tenemos que soltar y no sentir nada. No, no, no. A veces cosas que la vida nos exige soltar nos suponen mucho gasto psíquico, mucho gasto emocional, nos suponen mucho dolor, nos suponen lágrimas que ojalá podamos dejar soltar y nos suponen un periodo de duelo que puede durar de 6 meses a 2 años, ¿no? Y es bueno respetar el movimiento propio de la vida y acceder a vivir ese duelo. Pero ojalá que en la vivencia de todo ese dolor, de toda la pérdida y de todo el duelo, no olvidemos nunca la sabiduría de fondo. La sabiduría de fondo que nos repite una vez más que seguimos siendo aquello que no podemos nunca soltar, aquello que nunca se nos podrá arrebatar, aquello que nada ni nadie, ni siquiera la muerte nos podrá quitar. Y entonces vivir el duelo desde la certeza de lo que somos modifica completamente el proceso mismo del duelo también. Pero todo esto para decir que soltar no es fácil. En nuestra vida decimos, a veces con mucha alegría, que amamos la verdad, que buscamos la verdad por encima de todo. Pero cuando la verdad empieza a desnudarnos, y la verdad siempre nos desnudará, cuando la verdad me desnuda de mis creencias, de mis ideas, de mis pensamientos, de aquello a lo que estaba aferrado, de mis deseos, de mis expectativas, de mis proyectos, cuando la verdad me desnuda de todo eso, entonces sí que me pregunto, ¿yo buscaba la verdad o era solo un cuento que me estaba contando, ¿no? ¿Sabéis qué nos ayuda para avanzar en este proceso de soltar, puesto que es el camino de la sabiduría? Cuando no soltamos o cuando nos cuesta mucho, la vida tiene que ayudarnos a soltar. Y para ayudarnos a soltar, la vida se disfraza de crisis, La crisis es el último recurso que la vida tiene para que nos animemos a soltar. Y la crisis nos va a afectar en todos los campos de la vida, pero fundamentalmente en 3 campos, que son los campos a los que el ego se aferra con más fuerza. Esos 3 campos son, como decía aquella canción vieja, la salud, el dinero y el amor. Y de pronto notaremos que la crisis se presenta en forma de enfermedad, en forma de decaimiento físico, en forma de accidente, en forma de trastorno físico.
Estamos siendo tocados en algo que para el ego es intocable, su salud, en el dinero, y de pronto aparecerán pérdidas, aparecerán contratiempos a nivel económico, aparecerán cosas que nos desconciertan, y también en el nivel afectivo, de desapegos, de pérdidas, de traiciones, de engaños, de decepciones, de muertes, salud, dinero y amor. La vida se disfraza de crisis en las que somos zarandeados también y de las que dependerá que o nos hundamos o seamos llevados a un crecimiento y una transformación que nunca hubiéramos imaginado. Porque después de una crisis no volveremos a ser la persona que éramos antes. Y dentro de las crisis, o quizá como un aspecto dentro de ellas también, se nos va a hacer presente nuestra sombra. Y la sombra es un fenómeno de primera magnitud para una persona que se embarca en un camino espiritual y que quiere aprender el gran aprendizaje espiritual, que es soltar, soltar. Porque la sombra, ¿qué nos invita a soltar? Es claro. Si las crisis nos invitan a soltar aquello a lo que podíamos estar aferrados y con lo que nos habíamos identificado, la sombra nos invita a soltar la imagen idealizada con la que también nos habíamos identificado, que buscábamos proteger y que queríamos dar a los demás. Porque de hecho la sombra, ¿para qué la creamos? La sombra la creamos para tratar de ocultar aquello que nos parece inaceptable, que nos parece que no va a ser querido, de modo que mientras ocultamos aquello, estamos potenciando que surja a la luz la imagen que puede ser aplaudida, la imagen que puede ser aceptada. Pero ¿qué ocurre en este proceso? Que entramos en la neurosis, es decir, en una distorsión, en una fractura interna entre la imagen que queremos dar y la sombra que estamos reprimiendo o que queremos ocultar. Pero lo que estamos haciendo con esto es que nos estamos jugando nuestra propia verdad. No estamos siendo verdaderos. Y si la verdad nuestra es la única que nos permite descansar, la única que, como decía Jesús, nos otorga libertad y la única que nos conduce a casa, a nuestra identidad, solo conectaremos con nuestra verdad cuando integremos la imagen y la sombra. Por eso, visto desde este ángulo, el ser humano nunca está llamado a ser perfecto, está llamado a ser completo, a ser íntegro. Y la persona es completa cuando abraza su imagen y su sombra, cuando da la bienvenida a la sombra, aunque esa sombra rompa también nuestro narcisismo, rompe nuestro ego en definitiva, porque hablar de imagen es lo mismo que hablar de ego. Y de hecho, cuando yo estoy muy apegado a mi imagen, en realidad lo que ocurre es que estoy muy apegado a mi ego. Y no podré tomar distancia de mi ego hasta que no tome distancia de mi imagen. La sombra nos ofrece también aquí el impagable regalo de asumir, de conocer, de integrar, de aceptar, de abrazar aquellos aspectos míos que había tenido ocultos o rechazados. Y entonces ocurre un milagro increíble, porque cuando acepto mi sombra me siento unificado y humanizado. No hay camino de humanización que no pase por la aceptación de nuestra sombra, porque hasta que no acepto la sombra, ¿dónde estoy? En un pedestal que me hace creerme mejor que los demás. Porque estoy en el pedestal de mi imagen idealizada o de mi imagen aureolada. Cuando por el contrario, a través de alguna crisis, soy llevado a ver aquella sombra que había rechazado, de pronto conocer y aceptar la sombra, esto también forma parte de mí. La sombra me baja del pedestal y por eso mismo me humaniza, me unifica. Lo que sí creo que todos y todas tenemos claro es que la sombra que no conocemos y que no aceptamos complica enormemente. Por supuesto, hace imposible nuestra unificación personal, pero complica enormemente las relaciones interpersonales, porque todo aquello de mi sombra que yo no reconozco y acepto, lo proyectaré en los demás. Y al proyectarlo en los demás ya no los veré tal como son, sino que los veré a través del filtro que mi sombra
ha desarrollado. Y entonces, al verlo según ese filtro, rechazaré y condenaré en los demás aquello que rechazo y condeno en mí mismo también. En definitiva, por resumirlo, la sombra no conocida y no aceptada saboteará siempre nuestro camino espiritual. Y esto es una llamada de atención contra el bypass espiritual al que me refería antes. Es importante, ¿eh? Antes o después, la sombra no conocida, no aceptada, va a saborear mi camino espiritual. Y esto se pone de manifiesto y nos advierte mucho en algunas personas espirituales, no voy a negar que no lo sean, que han descuidado el trabajo psicológico y que de pronto, después de todo un camino espiritual vivido con mucha entrega incluso, aparecen reacciones totalmente sombrías. Aparecen cosas que a uno le hace preguntar, pero ¿cómo esta persona espiritual puede tener esta reacción? Este genio, este comportamiento aquí en el campo de la sexualidad también, esta prepotencia, todo el campo del poder es un campo donde la sombra se maneja mucho. Este afán por el dinero es otro campo donde la sombra. Esta ira que se desboca en cualquier momento, la ira es otro campo favorito de la sombra. La ira, la sexualidad, el dinero, la imagen, el poder, son campos donde la sombra se manifiesta con mucha nitidez. ¿Cómo puede ser que un hombre espiritual, una mujer espiritual, en alguno de estos campos tenga... Hay casos emblemáticos en la historia de la humanidad de hombres y mujeres profundamente espirituales con unas sombras que lo único que indica es que había un trabajo pendiente ahí que nunca se hizo. Es decir, necesitamos conocer, abrazar, aceptar completamente nuestra sombra, porque tanto el reprimirla como el dejarse llevar por ella nos introduce en un callejón sin salida y en un sufrimiento irreparable para nosotros y para los demás. Quiero decir, es malo en la sombra siempre reprimirla. La represión siempre es mala. Siempre es mala porque la represión es crear un volcán que antes o después va a estallar. Reprimir la ira, reprimir el afán de poder, reprimir las tendencias sexuales, reprimir todo eso es una bomba. Pero por otro lado, dejarme llevar por ello me conduce también a perder las riendas de mi vida como si las pusiera en manos de un niño airado o un niño pendiente de no sé cuántas necesidades. La sabiduría pasa por conocer mi sombra, abrazarla y poder vivirla desde mi verdadera identidad. Cuando hacemos eso, lo que experimentamos es un enorme descanso, una gran libertad interior y empezamos a abrirnos a nuestra verdadera identidad. Y ya para terminar, el último punto que tiene que ver con el título también. Soltar es el camino de la transformación que conduce a la plenitud, el soltar. Eso que tanto nos cuesta, eso que es imposible para nuestro ego también. ¿Por qué el abrazo de la propia sombra conduce al descanso y a la libertad? Ha quedado dicho antes, ¿eh? El abrazo de la sombra conduce al descanso y a la libertad porque nos lleva a nuestra verdad. Y de nuevo, solo la verdad libera, solo la verdad descansa. Volved a vuestra propia experiencia. Cuando queremos descansar en una mentira, ese descanso es completamente inestable, frágil, se va a romper en cualquier momento. No hay descanso posible que no sea en la verdad de lo que soy. Y no hay libertad posible que no se apoye en la verdad de lo que soy. Cuando hablamos de verdad podemos distinguir como dos niveles de la misma, que no están reñidos, ¿no? Y es nuestra forma de hablar. Por un lado está el nivel psicológico. ¿Qué es la verdad psicológica? Es la verdad que abraza, que tiene en cuenta toda nuestra verdad como seres psíquicos, por decir así. La verdad de nuestro psiquismo es conocer y aceptar cómo funciona mi mente, cómo funciona mi psiquismo, aceptar todos mis sentimientos, mis emociones, mis reacciones, las que me gustan y las que no, las que etiqueto como buenas y las que etiqueto como malas. Esa es la verdad psicológica. Esta verdad, como digo, es imprescindible para poder experimentar descanso y libertad. Pero es que luego está también la libertad profunda, la identidad profunda, nuestra verdad profunda,
Esa verdad profunda no es otra nada más que la que nos hace reconocernos en nuestra verdadera identidad, es decir, la que nos lleva a casa. Entonces, solo cuando aprendemos a soltar todo lo que no somos, ganamos en libertad y somos conducidos a casa. Es decir, somos conducidos a nuestra verdad más profunda, que, como decía antes, es aquello que nunca jamás podemos soltar también. Y cuando soltamos, ¿qué hacemos? Lo que hacemos cuando soltamos en realidad es entregar. Entregamos todo. Podemos entregar los bienes que tenemos. Podemos entregar ideas, pensamientos, creencias, preocupaciones, incluso el mismo dolor. Todo lo que nos ocurre, sin aferrarnos a ello, sin negarlo, sin evitarlo, lo aceptamos como que ahora está aquí, y una vez aceptado lo podemos soltar, y a este movimiento de soltar lo llamamos también entrega. Y entonces, cuando somos capaces de entregarlo, empieza a producirse el milagro. ¿El milagro cuál es? Que al entregar todo, noto que mi ego se empieza a disolver. Porque si el ego no era nada más que la apropiación de todo ello, en la medida en que lo entrego, estoy entregando, entre comillas, el ego. El ego se está disolviendo. Pero, además, al disolverse el ego, estoy entrando en contacto con mi verdadera identidad. Esa identidad que es como un vacío lleno de atención. La pura consciencia de ser, que es plenitud y aquello que nunca jamás podré soltar. Seguramente en este trabajo de soltar y de entregarme, a lo mejor hablo en primera persona, lo primero que tenemos... ¿Qué es lo primero que tenemos que soltar? Antes en forma de pregunta, luego diré lo que yo tengo que soltar. En forma de pregunta, lo que tenemos que soltar, quizá lo podamos descubrir a través de aquello que nos cree mayor inquietud. ¿A qué estoy más aferrado? ¿Qué es aquello que es fuente de mayor preocupación para mí? ¿Qué es aquello que me altera o me pone más nervioso cuando lo veo en peligro? Quizá yo tenga que empezar a soltar aquello que por los síntomas que me ofrece me doy cuenta que me está acaparando demasiado, que me está poseyendo demasiado. Ojo, puede ser incluso mi imagen de ser un hombre espiritual, puede ser cualquier cosa. ¿Qué es aquello para lo que gasto tantas energías y en lo que parece que he puesto mi vida? ¿Qué es aquello a lo que estoy particularmente aferrado? A lo mejor eso puede ser un indicio, digo, para que empecemos a soltar por ahí. Pero genéricamente, yo decía, quizá, tenemos que empezar por soltar algo característico del ego, y es lo que en psicología llamamos narcisismo. Narcisismo. El ego y el narcisismo vienen a ser lo mismo. Entonces, en la medida en que yo suelto el narcisismo, estoy soltando también mi ego con todo lo que el ego supone. Pero a veces el narcisismo tiene mala prensa. Y no es bueno poner a algo, ni siquiera al narcisismo, mala prensa, porque así lo convertimos en nuestro enemigo y el soltar y el entregarlo lo complicamos mucho más. En realidad el narcisismo, visto con honestidad, con nobleza, ¿qué es? El narcisismo no es nada más que un caparazón que nos hemos puesto para protegernos del sufrimiento cuando no nos hemos sentido suficientemente amados y reconocidos. Por tanto, el narcisismo en una persona, y en mí en primer lugar, que he sido un ser muy narcisista, y lo que me queda, el narcisismo ¿de qué nos habla? De nuestra vulnerabilidad y sobre todo de nuestras carencias infantiles. Digo esto para reconciliarnos con él. Imaginad que el niño, pequeñito, el bebé, quizá añorando la placenta en la que estaba en el útero materno, el bebé está metido como en un caparazón. Este es el caparazón narcisista. Todos hemos pasado por esa etapa de nuestra primera infancia. Todos hemos estado metidos en ese caparazón. ¿Qué ocurre con el caparazón narcisista que me hace girar en torno a mi propio ombligo y a estar conjugando todo el rato el yo mime conmigo? Ocurre lo siguiente.
Cuando el bebé que está encerrado en ese caparazón narcisista recibe amor, aprecio, reconocimiento de las personas significativas para él, ese amor le llena tanto y le otorga tanta confianza que suelta su caparazón narcisista y emerge en él su capacidad de amar como un fruto maduro. Porque como el amor humano es reactivo, cuando el bebé, el niño, se siente amado, suelta defensas, eso es el caparazón narcisista, y el amor brota en él como respuesta al amor que recibe. Pero por el contrario, ¿qué ocurre cuando el niño encerrado en su caparazón narcisista no recibe el amor y el reconocimiento que necesita? Tiene que reforzar su coraza. Como un caracol cuando le toca los cuernos se encierra más. Como una tortuga cuando se siente amenazada se encierra más. Como un erizo cuando ve que alguien se acerca por él se encierra más. Cuando el niño no se siente amado y reconocido, se encierra más en el caparazón y puede fortalecerlo con miedos añadidos, fortalecerlo con resistencias, fortalecerlo con 1000 mecanismos que lo endurecen por completo. Y entonces puede llegar a la edad adulta en un narcisismo sumamente marcado. Pero repito, no porque sea mala persona, no porque sea peor que yo, sino sencillamente porque ha tenido una experiencia psicobiográfica, una experiencia emocional o afectiva muy dolorosa que le ha llevado ahí. Lo cual no quita que esto efectivamente es erróneo en el sentido de que le hace mucho daño y que hace daño también a las relaciones que tiene. Le hace daño sobre todo porque genera sufrimiento inútil, pero también porque lo mantiene alejado de su verdadera identidad. Le hace desconocer que él no es ese ego que está protegiendo, sino que es la plenitud dentro de la cual ese ego es solo un objeto más que requerirá un trabajo psicológico para deshacerse de su caparazón y poder vivir todo lo que hay en él también. En definitiva, solo, de nuevo estamos, veis, en el camino de la verdad. Cuando voy aceptando mi verdad, aunque sea dura, esta verdad de que en mí hay mucho narcisismo, hablo en mí como Enrique, primera persona, hay mucho narcisismo, hay todavía mucho ego que se quiere desbocar. Solo cuando acepto esa verdad, puedo empezar a soltar la imagen idealizada, repito, no por voluntarismo, sino por comprensión, porque estoy empezando a entrar en contacto con mi verdadera identidad, que no es ni el ego idealizado, ni el ego asustado lleno de miedos, sino la consciencia una que comparto con todos y con todas, con todos los seres, y que está siempre, siempre a salvo. Y ahí es donde se produce la transformación. Dejas de ver la vida como algo que tienes, como algo de tuyo, y descubres, como decía también Jesús de Nazaret, que yo soy la vida. Descubres que eres la vida y eso te permite vivir en una constante celebración de la vida misma. Por eso, soltar, y ya termino, significa e implica amar lo que es. Amar lo que es. Soltar significa entregar todo a la vida. Pero ojito, porque aquí nuestra mente y nuestro ego nos vuelve a hacer una mala pasada. La vida no es algo separado a lo que yo entrego, algo que tengo. Eso es un dualismo totalmente engañoso que solo cabe dentro de mi mente dualista. No. La vida es lo mismo que soy, es lo mismo que somos. Por eso, entregar a la vida mis preocupaciones, entregar a la vida mi dolor, entregar a la vida mi proyecto, entregar a la vida mis ideas, hasta mi propia imagen idealizada, hasta mi propio narcisismo, entregar a la vida todo, no es entregarlo a una entidad separada que luego tiene que hacerme no sé qué, no, es entregarme a lo que soy. En definitiva es volver a casa, reencontrarme con lo que soy y con lo que siempre he sido. Por eso cuando suelto, no solo soy transformado, sino que soy conducido a la plenitud que siempre he sido y que en esta trayectoria había podido olvidar.